¿Qué pasaría si el precio de un sueño fuera la misma esencia de la vida? Esta pregunta flotaba en el aire como el humo de una fogata lejana, espeso y sofocante, mientras las bulliciosas calles de la Ciudad de México vibraban con vida, esperanza y desesperación. En el corazón de esta metrópoli extensa, bajo las relucientes torres de riqueza y privilegio, vivían dos almas destinadas a chocar en un tumultuoso viaje que desafiaría sus creencias, remodelaría sus futuros y redefiniría el significado de familia. Fernando Alcázar era un hombre que parecía tenerlo todo: una lujosa mansión adornada con arte y opulencia, un negocio lucrativo que florecía bajo su meticulosa supervisión y una reputación como un frío y calculador magnate que veía las emociones como debilidades. En un mundo donde podía comprar los mejores autos y cenar en los restaurantes más exclusivos, creía que también podía comprar un legado. Sin embargo, bajo su exterior pulido se ocultaba un hombre atormentado por los fantasmas de relaciones fallidas, un corazón encerrado en hielo, anhelando algo que no podía articular. El vacío hueco de la soledad lo consumía, un recordatorio persistente de que la riqueza no podía llenar el vacío dejado por el amor. Sofía Ramírez, en marcado contraste, vivía en un departamento pequeño en un vecindario modesto, rodeada por los sonidos de risas y el aroma de la comida callejera que se filtraba por las ventanas abiertas. Cada día era una lucha por la supervivencia, enfrentándose a la implacable marea de cuentas y la carga de cuidar a su madre enferma y a su hermana menor. Sus sueños eran simples pero profundos: una vida estable para su familia, una oportunidad para escapar del ciclo de pobreza que parecía atarlos. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, visiones de un futuro más brillante danzaban justo fuera de su alcance, un cruel espejismo que la atormentaba durante las noches en vela. El peso de sus responsabilidades recaía pesadamente sobre sus hombros, pero ella las llevaba con una fuerza silenciosa, un destello de esperanza que la impulsaba hacia adelante. El mundo que los rodeaba era un tapiz de contrastes marcados, una ciudad pintada en colores vivos pero manchada por las sombras de la desigualdad. En los distritos acomodados, autos de lujo deslizaban junto a vendedores ambulantes que ofrecían tamales y elotes, el aroma del maíz asado mezclándose con el olor de los costosos perfumes. La vida de Fernando estaba a años luz de la de Sofía. Sin embargo, el destino tenía una manera de entrelazar caminos, a menudo de las maneras más inesperadas. Fue en los confines de un café de lujo donde sus vidas se intersectaron, un encuentro casual orquestado por la desesperación y la ambición. Fernando, cansado de relaciones superficiales y anhelando un heredero, había ideado un plan, un contrato que le otorgaría un hijo sin la carga del matrimonio. Sofía, impulsada por la urgente necesidad de apoyar a su familia, se encontró contemplando una oferta inimaginable. La transacción carecía de romance, reducida a sus elementos más básicos, un frío intercambio de vida por dinero. Sin embargo, al mirar los penetrantes ojos de Fernando, un destello de incertidumbre danzó en su corazón. ¿Cómo podría ella, una mujer de medios humildes, atreverse a entrar en el mundo de un hombre que veía las conexiones humanas como meras transacciones? Su acuerdo, sin embargo, fue el catalizador de una tormenta que ninguno de los dos anticipó. Para Fernando, el arreglo era sencillo, una forma de asegurar su legado mientras mantenía la distancia emocional. Pero para Sofía, cada día de embarazo traía consigo una conexión con la vida que crecía dentro de ella, un vínculo que desafiaba el contrato, trascendiendo los términos estériles que habían establecido. Con cada patada y movimiento, sentía los primeros indicios de la maternidad, una revolución silenciosa contra los fríos cálculos de su acuerdo. Las calles de la Ciudad de México zumbaban con vida. Sin embargo, Sofía a menudo se encontraba perdida en un mundo propio. A medida que navegaba los desafíos de su embarazo, la vibrante energía de la ciudad se convirtió en un telón de fondo para su lucha interna. Las risas de los niños jugando en las calles contrastaban bruscamente con sus temores e inseguridades. ¿Podría proporcionar para su hijo? ¿Cumpliría Fernando con su parte del trato? El peso de la incertidumbre la aplastaba, amenazando con destruir sus frágiles sueños. Mientras tanto, Fernando permanecía emocionalmente distante, una fortaleza de soledad en su lujosa casa. Continuaba sumergiéndose en el trabajo, convencido de que podía mantener el control sobre su vida y su futuro. Sin embargo, a medida que los días se convertían en meses, el inminente nacimiento de su hijo se cernía sobre él como una nube oscura, y se encontraba lidiando con sentimientos que había enterrado durante mucho tiempo. La idea de la paternidad,
una vez un mero concepto, comenzaba a arraigarse en los rincones de su corazón, desafiando los rígidos límites que se había impuesto. El día de la verdad llegó, un momento que desharía sus vidas. Cuando Fernando recibió la llamada del hospital, sintió un inesperado temblor de anticipación. Se apresuró por los pasillos estériles, creyendo que simplemente estaba recuperando lo que había comprado. Pero al entrar en la habitación y ver a Sofía acunando a su recién nacido, todo cambió. La pequeña y frágil criatura ante él tenía una condición rara, una vulnerabilidad que hizo añicos sus cuidadosamente construidas defensas. En ese momento, el dinero que había confiado para asegurar su legado se sentía totalmente irrelevante. Al observar el toque suave de Sofía y el amor feroz en sus ojos, se enfrentó a una profunda verdad. Esto no era solo una transacción, era una vida, una conexión que trascendía su acuerdo. La emoción creció dentro de él, una sensación desconocida que amenazaba con engullir su corazón frío. La realización le golpeó como un rayo. No era simplemente un comprador, era un padre. El vínculo entre Sofía y su hijo estaba tejido con hilos de amor y sacrificio, un tapiz que su riqueza nunca podría replicar. En ese instante, Fernando se encontró en una encrucijada, enfrentado a una elección que definiría su futuro. ¿Podría él renunciar a la armadura que había llevado durante tanto tiempo? ¿Podría enfrentar el miedo a la vulnerabilidad que lo había mantenido aislado? La respuesta yacía en las profundidades de su corazón, un viaje de transformación que lo desafiaría a redefinir quién era y qué significaba ser un padre. En un mundo donde todo parecía tener un precio, ¿podría el amor ser la única cosa que permaneciera invaluable? A medida que sus vidas se entrelazaban en esta inesperada danza del destino, la pregunta persistía: ¿podría el poder sanador del amor romper las barreras que el dinero había erigido? ¿Encontraría Fernando el valor para abrazar la calidez de una familia, o se retiraría a las sombras de su antigua vida? El viaje que tenían por delante pondría a prueba su resiliencia, desafiaría sus creencias y, en última instancia, revelaría que las conexiones más profundas a menudo surgen de las circunstancias más inesperadas. A medida que los días se convertían en semanas tras el nacimiento de su hijo, la turbulencia emocional que envolvía a Fernando Alcázar y Sofía Ramírez se profundizaba. La realidad de su situación se asentó sobre ellos como una pesada manta, sofocante y opresiva. Fernando se encontró luchando con emociones conflictivas, una tempestad de orgullo y miedo que amenazaba con consumirlo. Había entrado en un acuerdo estéril, una transacción comercial desprovista de sentimiento. Sin embargo, en el momento en que vio a su hijo, todo cambió. Ahora, el peso de la paternidad presionaba sobre él, una fuerza implacable que exigía reconocimiento y responsabilidad. Sofía, por otro lado, enfrentaba una realidad igualmente abrumadora. La alegría inicial de la maternidad estaba teñida de ansiedad mientras navegaba por las complejidades de cuidar a un frágil recién nacido. Cada día era una lucha contra la implacable marea de cuentas y las necesidades de su familia. El apoyo financiero que Fernando había prometido aún no llegaba, y la salud de su madre se deterioraba más rápido de lo anticipado. La presión aumentaba, creando fisuras en su determinación. ¿Sería capaz de mantener a su familia mientras cuidaba de esta nueva vida? ¿El padre de su hijo daría un paso al frente o seguiría siendo la figura distante y desapegada que había sido antes? En medio de este caos, un nuevo personaje entró en sus vidas: Claudia, la amiga de la infancia de Sofía, un espíritu ardiente con un fuerte sentido de justicia. Claudia trabajaba en un refugio para mujeres local, abogando por quienes quedaban atrapadas en la red de la pobreza y el abuso. Siempre había admirado la resiliencia de Sofía, pero estaba preocupada por el estado emocional de su amiga. Al presenciar la lucha de Sofía por equilibrar las demandas de la maternidad con sus responsabilidades existentes, encendió un fuego dentro de Claudia. Se convirtió en un apoyo inquebrantable para Sofía, recordándole su valor y la importancia de defenderse a sí misma. A medida que avanzaban los meses, la relación entre Fernando y Sofía comenzó a cambiar. Las visitas de Fernando al hospital se volvieron más frecuentes, su comportamiento se suavizaba al ver a Sofía cuidar de su hijo. Sin embargo, con cada visita venía el trasfondo de tensión, un reconocimiento tácito de su acuerdo que pesaba en el aire. Los intentos de Fernando por conectar con Sofía a menudo se encontraban con su reserva, un instinto protector nacido de sus experiencias pasadas. Ella había aprendido a proteger su corazón del desengaño,
y el miedo a ser herida de nuevo era grande. El primer conflicto real surgió cuando Fernando sugirió que celebraran una conferencia de prensa para anunciar el nacimiento de su hijo. Él imaginó una celebración pública, una forma de solidificar su legado y atraer la atención positiva de los medios. Para Sofía, sin embargo, la idea se sentía como una traición. La confrontación desató una tormenta de emociones en ambos. Fernando se sintió acorralado por el peso de las expectativas, mientras Sofía luchaba con la realización de que sus vidas aún estaban gobernadas por los términos de su contrato. A medida que las tensiones aumentaban, Claudia intervino, instando a Sofía a mantenerse firme. Tenías que proteger a tu familia. Esto es más que solo tú y él, se trata del futuro de tu hijo, insistió. El apoyo de su amiga reforzó la determinación de Sofía, pero también profundizó la brecha entre ella y Fernando. Él veía a Claudia como una intrusa, alguien que amenazaba el frágil equilibrio que habían comenzado a establecer. Las dos fuerzas amenazantes en la vida de Sofía, sus obligaciones hacia su familia y la vida que crecía dentro de ella, chocaban contra el deseo de Fernando por el control y el legado. Con cada día que pasaba, las apuestas emocionales aumentaban. Fernando, desgarrado entre su deseo innato de afirmar dominio y los nacientes sentimientos de amor hacia su hijo, se encontraba cuestionando sus elecciones. Había construido muros a su alrededor para evitar la vulnerabilidad, pero la presencia de Sofía y su hijo comenzaba a desgastar esas defensas. A menudo los observaba interactuar, la forma en que el rostro de Sofía se iluminaba ante un murmullo o un gorgoteo, y sentía un dolor desconocido en su pecho, un anhelo de conexión que había pasado años negando. Sin embargo, a medida que la confianza de Sofía en Fernando fluctuaba, ella enfrentaba un nuevo desafío, la amenaza de perder a su madre. Las visitas al hospital se volvieron más frecuentes y el pronóstico más sombrío. El dinero, la misma cosa que alguna vez parecía un recurso interminable en la vida de Fernando, ahora se sentía como una cruel broma. Había prometido proveer a Sofía y su familia, sin embargo, el peso de su riqueza se sentía inadecuado ante la enfermedad de su madre. El tiempo pasado en salas de hospitales estériles, escuchando el pitido de las máquinas y las conversaciones susurradas de los doctores, obligó a Sofía a enfrentar sus miedos de frente. Siempre había sido la cuidadora, la que mantenía todo unido, pero ahora sentía que se estaba deshaciendo. La distancia entre Sofía y Fernando se ampliaba a medida que las presiones aumentaban. El mundo de riqueza y privilegio de Fernando chocó con la realidad de lucha y sacrificio de Sofía, creando un abismo que parecía insuperable. Cuando sugirió mudarse a Sofía y su familia a su mansión, creyendo que resolvería sus problemas, ella retrocedió. «¿Tú crees que puedes comprar la felicidad de mi familia?», gritó, su voz resonando en la habitación. «No entiendes. Necesitamos compasión, no caridad». En ese momento, todo el peso de sus mundos divergentes cayó sobre ellos, exponiendo las heridas crudas de sus pasados. Claudia se convirtió en un salvavidas para Sofía, una voz de razón en medio del caos. Ella animó a su amiga a tomar control de su propia narrativa, a dejar de permitir que Fernando dictara los términos de su relación. «No eres solo una mujer que lleva a su hijo, eres una madre, una hija, una luchadora», le recordó Sofía, su convicción inquebrantable. El vínculo entre las dos mujeres se profundizó, una hermandad forjada en las llamas de la adversidad. A medida que el paisaje emocional cambiaba, las apuestas crecieron para Fernando y Sofía. Ya no eran solo dos personas atrapadas en un contrato, ahora estaban unidos por el amor por su hijo y las complejidades de sus propias historias. Fernando tuvo que enfrentar la verdad de que el dinero no podía comprar amor, ni podía borrar las cicatrices de su pasado. Mientras tanto, Sofía luchaba con la realidad de que no podía cargar sola con las cargas de su familia, ni podía permitir que el miedo dictara sus decisiones. La llegada de su hijo había encendido una serie de transformaciones dentro de ellos, pero el proceso estaba lleno de desafíos. Cada interacción se sentía como una danza delicada, llena de tensión y palabras no dichas. A medida que navegaban por las aguas traicioneras de su relación, tanto Fernando como Sofía se vieron obligados a reevaluar sus creencias y confrontar las vulnerabilidades que habían ocultado durante tanto tiempo. Podrían forjar un camino hacia adelante, uno que trascendiera su acuerdo inicial y abrazara las complejidades del amor, la familia y el sacrificio. El viaje que tenían por delante pondría a prueba su resiliencia,
obligándolos a confrontar sus miedos y cuestionar los mismos fundamentos sobre los que habían construido sus vidas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el frágil equilibrio entre Fernando y Sofía comenzó a desmoronarse. El brillo inicial de su responsabilidad compartida por su hijo fue opacado por un creciente sentido de descontento. Los intentos de Fernando por afirmar su papel como padre a menudo chocaban con la feroz independencia de Sofía. En su deseo de estar involucrado, cruzó sin querer límites que Sofía había construido cuidadosamente para protegerse a sí misma y a su familia. Una noche, en medio del caos de un día particularmente difícil, Sofía recibió una llamada telefónica que hizo que su corazón se acelerara. Era una llamada del hospital sobre el empeoramiento de la condición de su madre. La voz del doctor era calmada pero pesada de preocupación. Necesitamos discutir un plan de tratamiento, Sofía. Es crucial que abordemos esto más pronto que tarde. Al colgar, el peso de la enfermedad de su madre cayó sobre ella. Se dio cuenta de que el apoyo financiero que había estado esperando de Fernando no era suficiente para cubrir los crecientes gastos médicos. La desesperación le apretaba la garganta mientras se confiaba a Claudia. «No sé cómo voy a manejar esto», admitió Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Claudia, siempre la amiga leal, le apretó la mano. «Lo resolveremos juntas. No estás sola en esto». Sin embargo, Sofía podía sentir el peso del optimismo de su amiga chocando con la realidad de su situación. Las facturas acumuladas y la salud en declive de su madre parecían obstáculos insuperables, poniendo a prueba la misma estructura de su determinación. Mientras tanto, Fernando se sentía cada vez más frustrado por la resistencia de Sofía a sus ofertas de ayuda. Había imaginado un futuro en el que podía proveer para ella y su hijo, un futuro que también mejoraría su imagen pública. Sin embargo, cada vez que se acercaba, sentía que se encontraba con una pared. Fue durante uno de estos intentos que sugirió una cena familiar en su mansión, un gesto que creía que cerraría la brecha entre ellos. «No se trata del dinero, Sofía. Se trata de ser una familia», insistió, pero ella se echó atrás ante la idea, sintiéndose sofocada por su riqueza e influencia. Sus discusiones se intensificaron, cada conflicto revelando heridas más profundas. Fernando sintió la punzada del rechazo y la confusión mientras la ira de Sofía se transformaba en algo más profundo, una negativa a ser controlada. «No entiendes lo que es luchar», gritó una noche, su voz resonando por los pasillos vacíos de su hogar. «No soy solo un trofeo para que muestres. Tengo mi propia vida, mis propias batallas». La tensión entre ellos era palpable, y se convirtió en un terreno fértil para los malentendidos. Los amigos de Sofía, particularmente Claudia, comenzaron a notar el costo que esto le estaba generando. «Te estás quemando, Sofía», dijo Claudia una tarde mientras estaban sentadas en un pequeño café, con tazas de café en mano. «Necesitas cuidar de ti misma. No puede ser todo para todos». Esta era una amarga verdad que Sofía luchaba por aceptar. Mientras equilibraba sus responsabilidades hacia su madre, su hijo y la relación cada vez más tensa con Fernando, sentía que empezaba a quebrarse. Las noches largas pasadas en el hospital, junto con el peso de la inestabilidad financiera, la agotaban tanto física como emocionalmente. Las palabras de Claudia pesaban sobre ella, una realidad que necesitaba confrontar desesperadamente. Luego llegó el giro que lo cambió todo. Una noche, mientras Sofía se preparaba para salir del hospital después de otro largo día, recibió un mensaje de texto de Claudia. «Necesitas ver esto», decía, junto con un enlace a un artículo de noticias. El titular decía: «Empresario adinerado Fernando Alcázar da la bienvenida a su hijo con mujer misteriosa». El artículo pintaba un cuadro de una vida glamorosa, alabando a Fernando por su generosidad y la nobleza de sus acciones. Era como si la existencia de Sofía se hubiera reducido a una mera nota al pie en la narrativa de su éxito. La furia se encendió dentro de Sofía mientras leía el artículo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía convertir a su hijo en un truco publicitario? La traición cortó profundo, y sintió la rabia burbujear en la superficie. Esa noche, confrontó a Fernando con el artículo, sus emociones crudas y sin filtrar. «¿Es así como nos ves? ¿Como una historia para vender?», exigió, su voz temblando de dolor.
Fernando se sorprendió, su expresión cambiando de shock a frustración. Estaba tratando de crear una imagen positiva para nosotros, para nuestra familia. Esto es lo que la gente quiere ver, argumentó, pero la justificación se sintió vacía para Sofía. Ella pudo ver las grietas en su fachada, la incomodidad en sus ojos al darse cuenta de que el hombre que intentaba presentar al mundo no era el hombre que ella necesitaba que fuera. La confrontación se intensificó, revelando las profundidades de sus conflictos internos. El deseo de reconocimiento de Fernando chocaba con la necesidad de autenticidad de Sofía. Cada acusación se sentía como un puñal, revelando sus vulnerabilidades y miedos. Mientras se enfrentaban, el aire espeso de palabras no dichas, se hizo evidente que sus caminos se estaban divergiendo aún más. Claudia, presenciando las consecuencias, intervino una vez más. Sofía, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir viviendo a la sombra de Fernando, o estás lista para brillar con tu propia luz? Sus palabras resonaron en Sofía, encendiendo una chispa de determinación. Era hora de reclamar su narrativa, de redefinir lo que significaba la familia para ella. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones mientras Sofía luchaba con sus elecciones. Comenzó a dar pequeños pasos hacia la afirmación de su independencia. Con el apoyo de Claudia, empezó a explorar opciones para el cuidado de su madre que no dependieran únicamente de la aportación financiera de Fernando. Se puso en contacto con recursos comunitarios y grupos de apoyo, encontrando consuelo en las historias compartidas de otras mujeres que habían enfrentado luchas similares. Sin embargo, con cada paso adelante, el espectro de la traición persistía. Fernando, al percibir el cambio en la determinación de Sofía, se volvió desesperado por recuperar el control. Comenzó a colmarla de regalos, tratando de recuperarla con gestos monetarios en lugar de una conexión genuina. Pero Sofía vio a través de la fachada. «Esto no es como muestras amor, Fernando», dijo firmemente, su corazón acelerado mientras mantenía su posición. A medida que las apuestas emocionales aumentaban, la olla a presión de su relación amenazaba con desbordarse. La insistencia de Fernando en apariciones públicas y compromisos mediáticos continuó, culminando en un evento benéfico de alto perfil al que esperaba que Sofía asistiera con él. «Esta es nuestra oportunidad para mostrarle al mundo quiénes somos», insistió, pero para Sofía se sentía como otro intento de controlar su narrativa. La noche del evento, vestida con un impresionante vestido que había sido elegido para ella por el equipo de Fernando, Sofía se sintió como una extraña en su propia vida. Se paró frente al espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía. El brillo y el glamour se sentían asfixiantes, y anhelaba la simplicidad de su vida antes del contrato, antes de que las luchas se hubieran acumulado en este momento de disparidad. Al llegar al lugar, los destellos de las cámaras y el bullicio de los socialites solo intensificaron su malestar. Fernando, siempre el carismático hombre de negocios, navegó sin esfuerzo entre la multitud, su encanto y confianza a plena exhibición. Pero mientras él socializaba, Sofía se sentía cada vez más aislada, el peso de las expectativas presionando sobre ella como un tornillo. En un momento de claridad, se alejó de la multitud, buscando consuelo en un rincón tranquilo del lugar. Mientras recuperaba el aliento, Claudia la encontró, la preocupación grabada en su rostro. «No tienes que hacer esto, Sofía», susurró, su voz llena de urgencia. «Puedes alejarte». Las palabras resonaron en la mente de Sofía, encendiendo una resolución que no sabía que existía. Se dio cuenta de que la vida que estaba viviendo no era la suya, era una actuación cuidadosamente curada dictada por las ambiciones de Fernando. Al observarlo desde lejos, su risa resonando en medio de la multitud, supo que era hora de tomar una decisión. A medida que la noche avanzaba, el corazón de Sofía latía con la realización de que el punto de inflexión estaba ante ella. Podía continuar por este camino, uno definido por la validación externa y las expectativas de los demás, o podía reclamar su identidad y forjar su propio futuro. La decisión se cernía ante ella, pesada con consecuencias, pero en ese momento sintió un destello de esperanza encenderse dentro de ella. Con una determinación renovada, se volvió hacia Claudia. «Vamos», dijo con resolución, su voz firme. Salieron del evento juntas, saliendo al aire fresco de la noche, dejando atrás el mundo que había tratado de dictar su valía. Mientras la brisa fresca rozaba su piel,
Sofía sintió una sensación de liberación inundarla. Estaba lista para abrazar los desafíos que tenía por delante, para enfrentar los obstáculos que alguna vez parecieron insuperables. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de su hijo, su familia y, en última instancia, de su propio sentido del yo. Y mientras se adentraba en lo desconocido, Sofía sabía que el camino por delante estaría lleno de dificultades, pero era un camino que finalmente estaba lista para recorrer en sus propios términos. Al salir al fresco aire de la noche, dejando atrás la brillante fachada del evento benéfico, ocurrió un profundo cambio dentro de ella. La cacofonía de risas y los destellos deslumbrantes de las cámaras se desvanecieron en el fondo, reemplazados por el ritmo constante de su corazón, que resonaba con su resolución. En el momento en que se alejó del mundo de Fernando, sintió que el peso opresivo se levantaba de sus hombros, y con él una sensación de claridad comenzó a inundarla. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esta sensación de libertad fuera puesta a prueba. Solo unos días después del evento, mientras Sofía estaba en el hospital con su madre, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era una llamada de un doctor, sino de Claudia, su voz temblando. «Sofía, necesitas regresar a casa. Algo ha sucedido». El pánico se apoderó del corazón de Sofía mientras corría a casa, temiendo lo peor. Cuando llegó, encontró a Claudia esperándola, sus ojos llenos de urgencia. «Es Fernando», dijo. «Está en problemas serios». Los pensamientos de Sofía corrían. El mundo que habían construido juntos, los momentos de alegría y dolor, parecían estar en un delicado equilibrio. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz temblorosa. Claudia respiró hondo antes de continuar. «Ha habido un accidente. Estuvo involucrado en un choque de autos, está en estado crítico». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo, las implicaciones la abrumaron en oleadas. A pesar de su tumultuosa relación, la idea de Fernando sufriendo encendió una chispa de preocupación dentro de ella. Se apresuraron al hospital, y a medida que se acercaban a la sala de emergencias, las emociones de Sofía giraban entre la ira y el miedo. Se había distanciado de Fernando, pero la realidad de su vulnerabilidad la obligó a enfrentar la verdad más profunda. Compartían un hijo, y por mucho que quisiera forjar su propio camino, una parte de ella aún se preocupaba profundamente por él. Cuando entró en la sala de espera, su corazón se hundió al ver a la familia de Fernando reunida fuera del quirófano. Su madre, una mujer de acero, estaba sentada con una expresión estoica, pero sus ojos revelaban la tormenta de emociones que se gestaba en su interior. Sofía se sintió pequeña y fuera de lugar, una intrusa en un momento de crisis familiar. A medida que las horas pasaban, la mente de Sofía corría. Reflexionó sobre su viaje, los altibajos y las elecciones que ambos habían tomado. Fernando a menudo había sido impulsado por la necesidad de validación y éxito, mientras que ella había luchado incansablemente por su independencia. Pero ahora, con la posibilidad de perderlo, esas distinciones comenzaron a desdibujarse. ¿Y si no lo lograba? ¿Qué significaría eso para ella, para su hijo? Finalmente, el cirujano apareció, su rostro grave. «Está estable, pero va a ser una larga recuperación. Sufrió lesiones significativas, y necesitaremos monitorearlo de cerca durante los próximos días». Un alivio inundó a Sofía, pero se mezcló con el peso de la incertidumbre. En los días que siguieron, mientras Fernando yacía en su cama de hospital, Sofía se encontró sentada a su lado, lidiando con las decisiones que la habían llevado hasta allí. El olor estéril del hospital, el constante pitido de las máquinas y la vista de él, vulnerable y roto, la obligaron a reevaluar todo. Vio al hombre que era bajo la superficie, con fallas, impulsado, pero capaz de amar. Durante uno de esos momentos tranquilos, cuando la habitación estaba llena solo con el sonido de su respiración, ella tomó su mano, un gesto que se sentía tanto extraño como familiar. El calor de su piel encendió recuerdos de sus risas compartidas, sus sueños e incluso sus peleas. «¿Por qué dejaste que esto sucediera, Fernando?», susurró, su voz cargada de emoción. «Me alejaste, y ahora mira dónde estamos». A medida que los días se convirtieron en semanas, Sofía se convirtió en su defensora, navegando las complejidades de la atención médica y el seguro. Al hacerlo, descubrió una resiliencia dentro de sí misma que no había reconocido plenamente antes.
Ya no era solo una madre luchando por el futuro de su hijo, era una mujer reclamando su fuerza y propósito, incluso frente a la adversidad. La recuperación de Fernando fue lenta, y durante esas largas horas a su lado, comenzaron a hablar, realmente hablar, por primera vez. Las conversaciones fueron crudas y reveladoras, desnudando las capas de su relación. Fernando habló de sus miedos, sus inseguridades sobre ser padre, y su necesidad de validación del mundo. Sofía compartió sus luchas por la independencia y la carga de las expectativas que habían pesado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Fernando la miró con una nueva claridad. He estado tan enfocado en mi imagen, en lo que el mundo piensa de mí, que perdí de vista lo que realmente importa, admitió, su voz quebrándose. No quiero ser el hombre que se esconde tras su riqueza y éxito más. Quiero ser un padre, un compañero, alguien que comparta el peso de nuestras vidas juntos. Sofía sintió que su corazón se expandía con sus palabras, los muros que había construido a su alrededor comenzando a desmoronarse. Ambos eran imperfectos, ambos marcados por sus elecciones pasadas, pero este momento de vulnerabilidad marcó un punto de inflexión, una oportunidad para la renovación. Sin embargo, incluso a medida que su conexión se profundizaba, el espectro de la realidad se cernía. El accidente de Fernando los había acercado, pero la verdadera prueba los esperaba una vez que fuera dado de alta. ¿Cómo navegarían el mundo fuera de las paredes del hospital? ¿Cómo redefinirían su relación, equilibrando sus identidades individuales mientras forjaban un vínculo basado en el respeto mutuo? A medida que Fernando recuperaba fuerzas y finalmente regresaba a casa, Sofía se encontró de pie en una encrucijada. El camino que eligieran no sería fácil, pero era uno que podrían navegar juntos, con honestidad y comprensión. Había sido testigo de la fragilidad de la vida, la importancia de la vulnerabilidad y el poder del amor en sus muchas formas. En las semanas que siguieron, mientras comenzaban a reconstruir sus vidas, Sofía abrazó los desafíos que tenían por delante. Se enfocó en la recuperación de su madre, buscó apoyo en su comunidad y nutrió sus propias ambiciones. Fernando, a su vez, tomó medidas para salir de las sombras de su riqueza, participando en servicios comunitarios y centrándose en ser un padre presente. Juntos, aprendieron a comunicarse abiertamente, a compartir sus miedos y sueños sin el peso de las expectativas aplastando sus espíritus. Y aunque el viaje seguía lleno de incertidumbre, Sofía se sintió empoderada, lista para forjar una nueva narrativa para sí misma y su familia, una definida por la resiliencia, el amor y la autenticidad. El punto de inflexión los había puesto a prueba, pero también les brindó la oportunidad de redefinir lo que significaba ser una familia. Se enfrentaron al futuro con esperanza, conscientes de que la verdadera fuerza no radicaba en sus éxitos individuales, sino en su capacidad para mantenerse juntos, unidos en amor y propósito. A medida que los días se convertían en semanas, una tensión palpable flotaba en el aire, un reconocimiento silencioso de que la verdadera batalla estaba por venir. Sofía sabía que, aunque Fernando se estaba recuperando, su relación aún oscilaba al borde de la incertidumbre. El mundo fuera de los muros del hospital los esperaba, un mundo lleno de expectativas, responsabilidades y las sombras persistentes de su pasado. Emocionalmente, Sofía sentía una mezcla de esperanza y miedo. Había sido testigo de la vulnerabilidad de Fernando, pero también conocía la fragilidad del cambio. La idea de caer de nuevo en patrones antiguos la atormentaba. Justo cuando comenzaba a abrazar la posibilidad de un vínculo renovado, el espectro de su historia se cernía más grande que nunca. ¿Realmente podrían redefinir su relación o volvería a deslizarse hacia los confines familiares de la incomprensión y el resentimiento? Claudia se había convertido en una aliada firme durante este periodo tumultuoso. Animó a Sofía a expresar sus miedos, a enfrentar las dudas que amenazaban con socavar su nueva fortaleza. «Te has esforzado tanto, Sofía», le recordó una noche mientras estaban sentadas en el balcón, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas a lo lejos. «Te lo debes a ti misma y a tu hija, a seguir adelante». Sus palabras resonaron profundamente, encendiendo un destello de determinación dentro de Sofía. Pero no fue solo su hermana quien desempeñó un papel crucial en su preparación para la inminente confrontación. El apoyo de la comunidad de la que alguna vez se había sentido desconectada se convirtió en una fuente de fortaleza.
Amigos de su pasado se acercaron, ofreciendo su ayuda, ya fuera con el cuidado de los niños o simplemente prestando un oído. Eran recordatorios de que no estaba sola, de que sus luchas eran compartidas por muchos. Los lazos forjados en la adversidad habían creado una red de solidaridad, un tapiz diverso de apoyo que se unió a su alrededor mientras se preparaba para los desafíos que se avecinaban. Sin embargo, a medida que Sofía se adentraba más en su papel como defensora de Fernando, descubrió verdades inquietantes. Comenzaron a circular rumores sobre las circunstancias que rodearon el accidente de Fernando. Susurros insinuaban un comportamiento imprudente, sugiriendo que lo habían visto beber antes de ponerse al volante. El miedo a la atención pública le envió un escalofrío por la espalda. ¿Y si el mundo que habían trabajado tanto por reconstruir se hiciera añicos por los errores de su pasado? La naturaleza inesperada de estas revelaciones la golpeó como un rayo, alterando la dinámica de su situación ya frágil. Sofía se encontró en una encrucijada. ¿Debería apoyarlo ante un posible escándalo o debería protegerse a sí misma y a su hija de las repercusiones? La pregunta pesaba sobre ella, agitando una tempestad de emociones. Mientras luchaba con estos pensamientos, buscó consuelo en sus reflexiones. En momentos de quietud, se dio cuenta de que confrontar los fantasmas de su pasado era esencial. Fernando había estado tan centrado en la validación externa que había perdido de vista los aspectos más importantes de su vida. Ahora, entendía que ambos necesitaban enfrentar sus fracasos juntos, confrontar la realidad de sus elecciones y el impacto que esas elecciones tenían en su familia. La intensidad emocional de esos momentos la preparó para la confrontación que se avecinaba. Sofía sintió el pulso de la determinación surgir dentro de ella. No se alejaría de la verdad, ni permitiría que el miedo dictara sus decisiones. Era hora de confrontar a Fernando, no solo sobre el accidente, sino también sobre su futuro. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de profundos púrpuras y rojos ardientes, Sofía se paró junto a la cama de Fernando, con el corazón acelerado. Había reunido el valor para expresar su verdad, pero la incertidumbre aún parpadeaba en los bordes de su resolución. La habitación estaba bañada en un cálido resplandor, pero el aire se sentía cargado de tensión. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Fernando se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Sobre qué? Sobre lo que sucedió, comenzó, su corazón latiendo con fuerza. Sobre tu accidente. Sobre nosotros. A medida que desnudaba sus miedos e inseguridades, notó algo cambiar dentro de él. La vulnerabilidad que una vez había revelado durante su recuperación regresó, y él escuchó atentamente, absorbiendo sus palabras. «Sé que he cometido errores, Sofía», admitió, su voz apenas un susurro. «No quiero esconderme más. Quiero ser mejor, para ti, para nuestra hija. Pero necesito tu ayuda». Sofía sintió el peso de su súplica, la sinceridad en sus ojos encendiendo un destello de esperanza. Estaban de pie en el precipicio del cambio, pero requeriría que ambos saltaran juntos hacia lo desconocido. «Te apoyaré, pero tienes que prometerme una cosa», dijo, su voz firme. «No más esconderse. Enfrentamos esto juntos, pase lo que pase». El acuerdo flotó entre ellos, una promesa frágil pero vinculante. Era un pacto de confianza, uno que señalaba su compromiso de reconstruir no solo su relación, sino también sus individuos. En los días siguientes a su conversación, Fernando comenzó a dar pasos hacia la responsabilidad, contactando a la comunidad, ofreciendo su tiempo como voluntario y buscando terapia. Sofía observó cómo él lentamente deshacía la imagen rígida que había construido a su alrededor. Cada momento de vulnerabilidad que compartía era un paso hacia la sanación, tanto para él como para su familia. Sin embargo, a medida que comenzaban a forjar un nuevo camino, las sombras de su pasado se acercaban cada vez más. Los rumores se intensificaron y pronto un medio de comunicación local rompió la historia de su accidente, presentándola de una manera sensacionalista que amenazaba con hacer añicos el frágil progreso que habían logrado. Sofía se encontró deslumbrada, el peso del mundo exterior cayendo sobre ella. El artículo retrataba a Fernando como un individuo imprudente, un hombre que había desperdiciado su vida por un momento de mal juicio. Las implicaciones eran asombrosas, la posible pérdida de la estabilidad de su hija,
el juicio de su comunidad y la resurrección de viejos miedos que ella había luchado tanto por superar. Cuando confrontó a Fernando sobre el artículo, su reacción fue de ira y desesperación. Gritó, frustración rebosando, que no lo conocían y no entendían lo que había pasado. Sofía tomó una respiración profunda, anclándose en el momento. Pero esta es nuestra realidad ahora, Fernando. No podemos controlar lo que dicen, pero podemos controlar cómo respondemos. Mientras estaban en la sala de estar, la tensión crepitaba en el aire. Sofía se dio cuenta de que este era el momento en que se pondría a prueba su verdadera fuerza. Tenían que enfrentar al mundo exterior juntos, para mostrar que no estaban definidos por sus errores, sino por su compromiso con el cambio. Con el apoyo de Claudia y su comunidad, Sofía redactó una respuesta a los medios, enfatizando la importancia de la concienciación sobre la salud mental y la necesidad de compasión sobre el juicio. Fue un movimiento audaz, uno que requería vulnerabilidad y fortaleza, pero se sentía necesario. A medida que la historia se desarrollaba, Sofía fue testigo del poder de la solidaridad. Los amigos se unieron a su lado, compartiendo mensajes de apoyo y amor. La comunidad comenzó a cambiar su perspectiva, reconociendo la complejidad del viaje de Fernando en lugar de reducirlo a un solo momento de debilidad. En medio del caos, Sofía sintió que su propia determinación se fortalecía. Ya no solo estaba reaccionando a presiones externas, estaba moldeando activamente su narrativa. En ese momento, entendió que la confrontación final no se trataba solo de enfrentar al mundo, sino de mantenerse firme en su propia verdad y en la verdad de su familia. El día del juicio se acercaba. La locura de los medios había alcanzado un punto de ebullición, y se programó un foro público para abordar la situación, invitando tanto a partidarios como a detractores. Sofía podía sentir el peso de la expectativa, no solo de la comunidad, sino desde dentro de ella misma. Había llegado tan lejos, y sabía que este momento definiría su futuro. Mientras se preparaba para el foro, buscó orientación de Claudia, que siempre había sido su apoyo. Siempre has sido más fuerte de lo que te das cuenta, Sofía, le dijo, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. Recuerda, no se trata solo de defender a Fernando, se trata de apropiarte de tu historia. Tienes el poder de influir en cómo se desarrolla esto. Con esas palabras resonando en su mente, Sofía se preparó para la confrontación que se avecinaba. El viaje de sanación le había enseñado la importancia de la vulnerabilidad, el amor y la resiliencia. Ahora era el momento de enfrentar al mundo, no solo por Fernando, sino por ella misma y su hija. En los momentos finales previos al foro, tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus elecciones y la fuerza de su comunidad. Este era el momento de la verdad. Estaba lista para reclamar su narrativa, lista para abrazar el futuro con esperanza y lista para confrontar lo que viniera. El clímax no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de transformación, coraje y la creencia inquebrantable de que el amor podría conquistar incluso las tormentas más oscuras. Cuando Sofía se presentó ante la multitud reunida en el foro público, sintió el peso de innumerables ojos sobre ella. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de anticipación y escepticismo palpable en el aire. Este era el momento que había preparado, una culminación de su viaje hasta ahora. Las apuestas eran altas, y el desafío que enfrentaba era el más grande hasta ahora, confrontar no solo los rumores que rodeaban el accidente de Fernando, sino también los juicios de una comunidad que había sido rápida en lanzar piedras. El moderador pidió orden, los murmullos de la audiencia se asentaron en un silencio incómodo. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras miraba a Fernando. Sentado a unas filas atrás, su rostro era una máscara de ansiedad y esperanza. Había luchado arduamente por recuperar su equilibrio, y ahora contaba con ella para ayudar a remodelar su narrativa. Esto no era solo sobre él, era sobre su familia, su futuro y las lecciones que ambos habían aprendido en medio del caos. Tomando una respiración profunda, Sofía se acercó al micrófono, con las palmas húmedas pero su determinación firme. La sala estaba llena de miembros de la comunidad, algunos apoyando, otros escépticos, y algunos que ya habían tomado una decisión sobre Fernando. No se trataba solo de una confrontación con los medios, sino de una confrontación con la misma esencia de sus vidas. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó, su voz firme a pesar de la turbulencia interna. Me presento ante ustedes no solo como esposa,
sino como madre, hija y miembro de esta comunidad. Sintió que la energía cambiaba ligeramente, sintiendo que algunos comenzaban a escuchar, las paredes del juicio comenzando a agrietarse. En la estela del accidente de Fernando, hemos enfrentado mucho, miedo, vergüenza e incertidumbre. Pero lo que quiero hablar hoy no son solo los errores cometidos, sino el viaje de sanación que hemos emprendido juntos. Miró hacia Fernando, quien le devolvió la mirada con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Mientras hablaba, Sofía se apoyó en las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje, la importancia de la vulnerabilidad, la fuerza encontrada en la comunidad y el poder de la compasión sobre el juicio. Todos somos humanos, continuó, su voz elevándose con convicción. Todos cometemos errores. Pero lo que nos define no son los errores que cometemos, sino cómo elegimos levantarnos de ellos. Fernando no es solo un hombre que tomó una mala decisión, es un padre que ama profundamente a su hija y un esposo que quiere ser mejor. Los murmullos en la audiencia cambiaron, algunos asintiendo en señal de acuerdo mientras otros seguían escépticos. Pero Sofía siguió adelante, impulsada por el apoyo de su hermana y la comunidad que se había unido a ellos. Les insto a todos a considerar las complejidades de esta situación. En lugar de buscar culpables, fomentemos la comprensión. Utilicemos este momento para hablar sobre la salud mental, sobre las presiones que enfrentamos y sobre la importancia de la compasión. Mientras hablaba, la tensión en la sala alcanzó un punto crítico cuando una voz gritó desde el fondo: ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué pasa con las consecuencias de sus acciones? El desafío flotó en el aire, un enfrentamiento directo que envió una ola de inquietud a través de la audiencia. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, esperando su respuesta. En ese momento, sintió una intensa oleada de miedo, pero rápidamente fue opacada por la fuerza que había cultivado a lo largo de su viaje. «Tienes razón», respondió, su voz firme. «La rendición de cuentas es crucial. Fernando está tomando medidas para enmendar, para aprender de esto y para convertirse en el hombre que nuestra hija necesita que sea. Pero debemos preguntarnos, ¿cómo podemos apoyar a alguien en este viaje en lugar de dejarlo de lado? ¿No es esa la esencia de la comunidad?». La audiencia guardó silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Sofía pudo sentir el cambio, la respiración colectiva de la realización de que quizás esto no era solo sobre Fernando, sino sobre todos ellos, sobre las elecciones que hicieron, la empatía que extendieron y el entendimiento que fomentaron. En ese momento de tensión elevada, tomó una decisión crucial: invitar a Fernando a unirse a ella en el escenario. La multitud contuvo la respiración mientras él se levantaba, su rostro una mezcla de aprehensión y determinación. Sofía entrelazó su mano con fuerza, sintiendo el calor de su vulnerabilidad mientras enfrentaban a la audiencia juntos. «Estamos aquí, juntos, para mostrar que el amor puede perdurar incluso en los tiempos más oscuros», declaró, su voz resonando con autoridad. Mientras estaban uno al lado del otro, Sofía sintió una oleada de empoderamiento que la envolvía. Esto no era solo una defensa de Fernando, era una declaración de su compromiso mutuo y hacia su familia. Las lecciones aprendidas sobre la vulnerabilidad, la asociación y la importancia de mantenerse firme en la verdad de uno, la habían llevado a este momento. No eran solo dos individuos lidiando con su pasado, eran un frente unido, listos para enfrentar lo que viniera. La atmósfera comenzó a cambiar nuevamente, la audiencia respondiendo a su muestra de solidaridad. Sofía vio asentimientos de comprensión e incluso lágrimas en algunos ojos. Era un recordatorio conmovedor de que bajo los juicios y el ruido, había una humanidad compartida que los conectaba a todos. A medida que el foro llegaba a su fin, Sofía y Fernando se enfrentaron a la multitud, las manos entrelazadas con fuerza. La palpable tensión se transformó en un suspiro colectivo de alivio. Habían confrontado no solo los rumores, sino los problemas más amplios de la rendición de cuentas, la salud mental y el poder del apoyo comunitario. El resultado inmediato del clímax fue un cambio palpable en la atmósfera. La audiencia estalló en aplausos, una ola de aceptación envolviéndolos. Al dejar el escenario, Sofía pudo sentir el peso de sus luchas levantándose, reemplazado por un sentido de esperanza y renovado propósito. Su viaje estaba lejos de terminar, pero habían dado un paso decisivo hacia adelante, reclamando su narrativa y definiendo su futuro juntos. El impacto emocional del clímax resonó profundamente,
no solo dentro de Sofía y Fernando, sino en toda la comunidad. Habían enfrentado su mayor desafío juntos, transformando el miedo en fuerza y el juicio en comprensión. Al caminar fuera del escenario, Sofía se dio cuenta de que ya no eran solo sobrevivientes de su pasado, eran pioneros de un nuevo camino, uno forjado en amor, resiliencia y la inquebrantable creencia de que podían superar cualquier cosa mientras estuvieran juntos. Este momento no era solo una resolución de su conflicto inmediato, era una poderosa afirmación del viaje que habían emprendido. Las lecciones aprendidas sobre la vulnerabilidad, la rendición de cuentas y la comunidad los habían moldeado en algo más que individuos, se habían convertido en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder del amor y de la fuerza encontrada al enfrentar desafíos de frente. Al mirar a los ojos de Fernando, sabía que juntos podrían soportar cualquier tormenta y que el futuro tenía posibilidades infinitas. Al bajar del escenario, el aplauso resonando en sus oídos se sentía como un eco de su resiliencia. El momento había transformado no solo su percepción de sí mismos, sino también cómo la comunidad los veía. La tensión que había llenado la sala momentos antes ahora se disipó en un sentido compartido de comprensión y esperanza. Habían enfrentado a la multitud, sin flaquear en su vulnerabilidad, y emergieron no solo intactos, sino más fuertes. En los días siguientes, las consecuencias inmediatas de su postura culminante comenzaron a desplegarse. La comunidad zumbaba con conversaciones sobre salud mental y perdón, encendiendo discusiones que habían sido evitadas durante mucho tiempo. Sofía notó a la gente acercándose entre sí, compartiendo sus propias luchas y ofreciendo apoyo. El foro se había convertido en un catalizador para el cambio, y Sofía sintió un orgullo crecer dentro de ella. No solo había defendido a Fernando, sino que también había inspirado un cambio en la mentalidad de la comunidad, alentando a otros a abrazar la vulnerabilidad y la compasión. Reflexionando sobre su viaje, Sofía se sentó en su sala de estar una noche, el suave resplandor de la lámpara iluminando las páginas de su diario. Escribir se había convertido en un refugio para ella, un lugar donde podía procesar sus pensamientos y emociones. Recordó el miedo que inicialmente la había atrapado cuando comenzaron a circular los rumores sobre el accidente de Fernando, la vergüenza que había amenazado con consumirlos. Pero ahora, reconocía la fuerza que había surgido de esos momentos oscuros. Había aprendido a abogar no solo por su esposo, sino por una narrativa que enfatizaba la sanación sobre la culpa. Las lecciones de empatía, entendimiento y resiliencia se habían tejido en la fibra de su identidad. Fernando, también, estaba experimentando una transformación. Él había comenzado a asistir a sesiones de terapia y a participar en grupos de apoyo comunitario, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones mientras también buscaba entender los problemas subyacentes que habían llevado a sus errores del pasado. El vínculo entre él y Sofía se profundizó mientras navegaban juntos esta nueva fase, compartiendo no solo sus miedos sino también sus sueños para el futuro. Se habían convertido en socios en la sanación, unidos en su compromiso el uno con el otro y con su hija. La determinación de Fernando de convertirse en un mejor padre y esposo alimentó la esperanza de Sofía, reforzando la creencia de que el amor podría, de hecho, conquistar las pruebas que enfrentaban. El efecto dominó de su postura en el foro no pasó desapercibido para los personajes secundarios en sus vidas. La hermana de Sofía, que inicialmente había luchado con sus propios juicios sobre las acciones de Fernando, comenzó a ver al hombre detrás de los titulares. Se acercó a ellos, ofreciendo apoyo y buscando entender su camino. Su relación, que una vez fue tensa, floreció en una conexión más profunda, construida sobre el respeto mutuo y la empatía. La disposición de la comunidad para participar en conversaciones sobre salud mental la inspiró a abogar por iniciativas de concienciación, solidificando aún más el impacto del coraje de Sofía y Fernando. A medida que Sofía procesaba los cambios en su vida, reconoció que esto no era simplemente un momento de triunfo, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Sintió un sentido de responsabilidad de continuar el diálogo provocado por su experiencia, de abogar por aquellos que se sentían sin voz. El viaje le había enseñado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza, y estaba decidida a aprovecharla para el bienestar de los demás. El aplauso que una vez resonó en el foro ahora reverberaba en su corazón como un recordatorio de que no estaban solos. Sofía imaginaba organizar talleres comunitarios enfocados en la salud mental, creando espacios para que las personas compartieran sus historias y aprendieran unas de otras.
Quería desafiar las normas que dictaban el silencio en torno a las luchas personales, para fomentar la apertura y la comprensión. El miedo al juicio que una vez se cernía sobre ellos comenzó a desvanecerse, reemplazado por un creciente sentido de solidaridad. En momentos de profunda contemplación, Sofía se encontró reflexionando sobre su propio crecimiento. Había enfrentado las partes más oscuras de su vida y había emergido transformada, más resiliente que antes. El viaje no había sido fácil, pero había reformulado su comprensión del amor y el compromiso. Ahora entendía que el fracaso no era un punto final, sino un trampolín hacia el crecimiento. Al abrazar las lecciones de su pasado, había redefinido su relación consigo misma y con su familia, allanando el camino para un futuro lleno de posibilidades. A medida que las semanas se convertían en meses, las vidas de Sofía y Fernando comenzaron a tomar un ritmo de sanación y renovación. Su hija prosperaba en un entorno lleno de amor y comprensión, y Sofía encontraba alegría en los pequeños momentos, las risas compartidas durante la cena, las conversaciones tranquilas antes de dormir y los sueños compartidos de un futuro más brillante. No solo habían reclamado su narrativa, sino que también habían forjado un camino hacia la sanación, uno que estaba iluminado por su inquebrantable compromiso mutuo. El impacto de sus acciones se extendió por la comunidad, inspirando a otros a abrazar sus propios viajes de sanación y transformación. Sofía se encontró a la vanguardia de un movimiento por el cambio, abogando por la concienciación sobre la salud mental y la compasión. Se había convertido en un faro de esperanza, un testimonio de la creencia de que incluso frente a la adversidad, el amor y la comprensión podían florecer. Al mirar hacia atrás en los eventos que habían transcurrido, sintió una abrumadora sensación de gratitud. Los desafíos la habían moldeado en la mujer que era hoy, fuerte, compasiva y sin miedo de defender lo que creía. El viaje seguía en curso, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera con Fernando a su lado. Juntos, no solo habían soportado la tormenta, habían emergido transformados, listos para abrazar el futuro con corazones y mentes abiertas. A medida que los meses pasaban, la energía vibrante de la comunidad continuaba pulsando con una nueva conciencia y comprensión. Sofía y Fernando se habían convertido en símbolos de resiliencia, su historia sirviendo como un recordatorio conmovedor del poder de la vulnerabilidad y la importancia de la compasión. Los talleres de Sofía florecieron, atrayendo a participantes de todos los ámbitos de la vida, ansiosos por compartir sus historias y aprender unos de otros. Cada reunión estaba llena de risas, lágrimas y la liberación catártica que provenía de abrirse sobre sus luchas, un acto que antes había parecido tan abrumador. En momentos de quietud, Sofía a menudo reflexionaba sobre la mujer en la que se había convertido. El viaje había estado lleno de desafíos, pero cada paso la había llevado a un lugar de profunda fortaleza y claridad. Ahora entendía que su historia no era simplemente acerca de superar la adversidad, sino de abrazar la riqueza de la experiencia humana, la belleza de la conexión, la necesidad de comprensión y el inmenso poder del perdón. Fernando, también, se había transformado de maneras que nunca había imaginado. Se convirtió en un participante activo en la comunidad, asistiendo a grupos de apoyo y abogando por la concienciación sobre la salud mental. Con cada sesión, fue despojándose de las capas de vergüenza que alguna vez lo habían cubierto, reemplazándolas con un sentido de propósito y responsabilidad. Juntos, habían creado un refugio seguro para otros, un espacio donde la sanación podría florecer y la esperanza podría prosperar. Su hija, al presenciar el compromiso inquebrantable de sus padres con el crecimiento y la sanación, prosperaba en un entorno repleto de amor. Aprendió desde pequeña que los errores no definían a una persona, más bien, era el viaje de reconocerlos y aprender de ellos lo que realmente importaba. Sofía y Fernando disfrutaban de las pequeñas alegrías de la paternidad, un cuento compartido antes de dormir, fiestas de baile espontáneas en la sala y conversaciones sinceras sobre sueños y aspiraciones. Su familia se había convertido en un santuario, un testamento de la creencia de que el amor podía triunfar sobre cualquier adversidad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando una cálida luz dorada a través de las ventanas, Sofía y Fernando se sentaron juntos en su porche, reflexionando sobre el camino que habían recorrido. Sofía sintió una abrumadora sensación de gratitud invadirla. No solo habían recuperado su narrativa, sino que también habían tejido un tapiz de conexión que abrazaba a la comunidad que los rodeaba. Ella tomó la mano de Fernando,
entrelazando sus dedos en un silencioso reconocimiento del viaje que habían compartido. ¿Recuerdas cómo nos sentimos cuando nos plantamos allí por primera vez?, preguntó Sofía, con la voz suave pero firme. ¿Qué tan aterrorizados estábamos? Fernando asintió, una sonrisa iluminando su rostro. Tenía tanto miedo de ser juzgado. Pero ahora, veo que la vulnerabilidad es una fortaleza. Nos acercó más el uno al otro y a todos a nuestro alrededor. El corazón de Sofía se llenó de orgullo por el hombre a su lado. Nos hemos convertido en parte de algo más grande que nosotros mismos. Nuestra historia está ayudando a otros a encontrar sus voces también. En ese momento, una sensación de paz los envolvió. Habían llegado a entender que el viaje estaba en curso, una serie de nuevos comienzos esperando a desplegarse. Las lecciones que habían aprendido continuarían guiándolos mientras enfrentaban los desafíos que se presentaran. Sofía imaginó un futuro donde su defensa pudiera generar un cambio mucho más allá de su comunidad, donde las conversaciones sobre salud mental ya no se susurrarían sino que se celebrarían abiertamente. Sintió una resolución interna de seguir empujando por la conciencia, de mantener el diálogo vivo. Mientras observaban las estrellas titilando en el cielo nocturno, Sofía se dio cuenta de que las posibilidades para su futuro eran ilimitadas. Se veía a sí misma liderando iniciativas, colaborando con otros defensores y continuando fomentando una cultura de empatía y comprensión. Las conexiones que habían forjado no eran simplemente momentos fugaces, eran la base de un movimiento que ya estaba inspirando cambios. La risa de los niños jugando a lo lejos servía como un dulce recordatorio de la vida que prosperaba a su alrededor. Sofía y Fernando no solo habían recuperado su propia historia, se habían convertido en parte de una narrativa más grande de sanación y esperanza. Su viaje era una ilustración vívida de la creencia de que cada contratiempo podría llevar a un poderoso regreso, que el amor y la comprensión eran los verdaderos catalizadores del cambio. En las semanas que siguieron, organizaron un evento comunitario, invitando a las familias a unirse a ellos en una celebración de resiliencia. El parque vibraba con emoción mientras la gente se reunía para compartir sus historias, participar en talleres creativos y conectarse entre sí. Sofía se puso de pie en el escenario improvisado, su corazón latiendo con anticipación. Al mirar el mar de rostros, algunos conocidos, otros nuevos, sintió una abrumadora sensación de propósito. «Gracias por estar aquí hoy», comenzó, su voz firme y llena de calidez. «Juntos, estamos construyendo una comunidad arraigada en la compasión, la comprensión y el amor. Cada uno de nosotros lleva una historia, un viaje que merece ser escuchado. Sigamos levantándonos unos a otros, abrazando nuestras vulnerabilidades y forjando conexiones que realmente puedan cambiar vidas». Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes, encendiendo una chispa de esperanza y determinación. El aplauso que siguió no fue solo una respuesta a su discurso, fue una afirmación colectiva de su compromiso compartido con la sanación y el crecimiento. En ese momento, Sofía comprendió que no eran solo participantes en un movimiento, eran el movimiento. A medida que el evento se desarrollaba y las conexiones florecían, Sofía y Fernando intercambiaron miradas llenas de comprensión tácita. Habían soportado tormentas, enfrentado sus miedos y salido más fuertes que nunca. Con cada día que pasaba, no solo redefinían sus propias vidas, sino que también inspiraban a otros a abrazar sus viajes de transformación. En los momentos de silencio que siguieron al evento, mientras regresaban a casa con su hija acurrucada entre ellos, el corazón de Sofía rebosaba de esperanza. Imaginó un futuro lleno de posibilidades, un mundo donde la empatía y la comprensión prosperaran, donde las historias de resiliencia resonaran lejos y ancho. Juntos, continuarían avanzando, de la mano, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les trajera. Y así, mientras se acomodaban en el abrazo familiar de su hogar, Sofía y Fernando sabían que su viaje apenas comenzaba. Habían aprendido que el amor, en todas sus formas, podía sanar heridas y cerrar divisiones. El aplauso que una vez resonó en el foro ahora ecoaba en sus corazones, un recordatorio del impacto que podían tener en el mundo que los rodeaba. Mientras las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, Sofía susurró una promesa silenciosa a sí misma y a Fernando. Continuarían abogando por el cambio, levantando a otros y abrazando la luz que surgía de la oscuridad. Porque al final, fue a través de su viaje compartido que descubrieron la verdadera esencia del amor,
una fuerza inquebrantable que podía transformar vidas, sanar corazones e inspirar esperanza para un mañana más brillante. Y mientras Sofía cerraba los ojos, sintió una profunda sensación de paz asentarse en su interior, lista para abrazar el futuro, sabiendo que no solo estaban sobreviviendo, sino verdaderamente viviendo, juntos. Al final, su viaje no solo había cambiado sus vidas, sino que también había sembrado semillas de esperanza en los corazones de muchos, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias historias y el poder de la conexión. Y a medida que avanzaban, llevaban consigo la inquebrantable creencia de que, juntos, podían crear un mundo donde el amor y la comprensión reinaran, iluminando el camino para las generaciones venideras. ¿Y tú? ¿Cómo resuena esta historia de resiliencia y transformación con tus propias experiencias? ¿Has sido testigo del poder de la vulnerabilidad en tu vida? Comparte tus pensamientos a continuación y continuemos la conversación. Si encontraste esta historia inspiradora, no olvides darle like y compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de la fuerza que reside dentro de todos nosotros. Y asegúrate de suscribirte para más historias edificantes que celebren el espíritu humano y los viajes que nos unen a todos. Tu voz importa. Sigamos el diálogo.